Mi padre me odió durante años y me echó de casa a los 17, pero me salté su funeral y mi familia. Desde muy joven, mi vida estuvo marcada por las constantes críticas y desprecios de mi padre. No era simplemente una persona exigente o estricta, era alguien que encontraba en mí el objetivo perfecto para proyectar su frustración y falta de amor. No importaba lo que hiciera, siempre estaba mal. Si sacaba buenas calificaciones, no era suficiente. Si trataba de hablar de algo que me gustaba, él los ridiculizaba. Siempre me decía que no sería nunca un hombre de verdad. Y esas palabras calaban más profundo que cualquier golpe. Con el tiempo, me convencí de que no merecía ser amado, de que mi valor como persona estaba determinado por sus críticas. Mis hermanas, por su parte, eran las favoritas. Las trataba como si fueran perfectas, sin jamás reprocharles nada, mientras yo era el blanco constante de su ira. Esto no sucedía solo en casa. Muchas veces lo hacía frente a otras personas, humillándome y haciéndome sentir inferior a los demás. Antes de continuar con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más cuentos como este. A los 17 años, después de terminar el instituto, mi vida dio un giro inesperado. Mi padre, con un tono indiferente, me echó de casa. Me dijo que ya era un hombre y que debía aprender a vivir por mi cuenta. Ni siquiera lo vi venir. Mis amigos me ofrecieron un lugar donde quedarme, pero no tenía más que lo que llevaba puesto y una computadora portátil. Al principio, el miedo me consumió, pero después, al darme cuenta de que ya no podía depender de nadie, me aferré a lo poco que tenía. Mi determinación de salir adelante. Conseguí una beca para la universidad, lo que me permitió empezar a reconstruir mi vida. Pero esa etapa no fue fácil, y cada vez que veía a mis hermanas o a mi madre, me sentía atrapado entre la rabia y la tristeza. Nadie entendía lo que yo había vivido. La gente a mi alrededor veía a un padre que, para ellos, siempre fue un hombre fuerte y protector. Para mí era solo un hombre que destrozaba todo lo que tocaba. Después de años de distancia, la noticia de que mi padre estaba gravemente enfermo llegó a mí por medio de mi madre. Cáncer terminal, me dijeron. En ese momento, el mundo parecía detenerse por un segundo. La idea de verlo de nuevo me causaba una mezcla de rechazo y dudas. No sabía si estaba preparado para enfrentar a la persona que había causado tantas heridas. Pero entonces las llamadas de mi madre y mis hermanas comenzaron. «Él está pidiendo verte», me decían. «Por favor, ve. Sería lo que más lo ayudaría en sus últimos momentos». Mi hermana mayor, a diferencia de las demás, no me presionó. En cambio, me dio un espacio para pensar, recordándome que no tenía que hacerlo si no estaba listo. Sin embargo, la presión de la familia se hizo cada vez más fuerte. La expectativa era que, por su salud, al menos fuera a verle. Pero en el fondo sabía que esa decisión no debía depender de ellos, sino de lo que yo sentía. Finalmente decidí que iría, no porque lo deseara, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Fui al hospital, mi cuerpo tenso, el corazón acelerado, pero al mismo tiempo sentí que algo dentro de mí se estaba preparando para lo inevitable. Me encontré con mi padre en una habitación fría, con su cuerpo marcado por el desgaste de la enfermedad. No era el hombre fuerte que recordaba. Ahora era un ser frágil, vulnerable, casi irreconocible. No sabía si debía sentir pena, alivio o simplemente nada. Él, al verme entrar, levantó la cabeza, sus ojos vidriosos y cansados. No pronunció palabras, solo me miró. En ese instante, el mundo se redujo a esa habitación, y no pude evitar sentir una sensación de vacío profundo, como si finalmente todo lo que había estado cargando por años estuviera por estallar. La conversación que siguió fue breve. Mi padre, en su tono cansado y casi roto, comenzó a hablar de su arrepentimiento, de cómo pensaba que su dureza conmigo me haría más fuerte. Me dijo que se había equivocado, que estaba orgulloso de la persona en la que me había convertido. Mientras él hablaba, yo me mantenía en silencio, mirándolo fijamente. No sentí pena ni rencor, solo una enorme indiferencia. Fue como si las palabras que salían de su boca fueran vacías, como si el daño ya estuviera hecho y no importara lo que dijera. En un momento, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y aunque me sorprendió verlo vulnerable por primera vez, no sentí nada, solo observaba esperando que todo terminara. Finalmente me preguntó si lo perdonaría, si podía darle la paz que tanto anhelaba en sus últimos días. No pude responder. Lo miré fijamente y le dije que no podía perdonarlo, no lo haría. No después de todo lo que había vivido. Salí de la habitación sin mirar atrás. Sentí como si un peso enorme se hubiera caído de mis hombros, pero a la vez, el vacío dentro de mí se hacía más grande. En mi mente solo quedaba una pregunta. ¿Por qué había ido? ¿Realmente necesitaba cerrar ese capítulo?
¿O solo lo hice para satisfacer a la familia, para evitar el juicio de los demás? No lo sé. Cuando llegué a casa, no podía dejar de pensar en la situación, en el hecho de que, a pesar de todo lo que había hecho, él seguía siendo parte de mi vida, aunque ya no físicamente. Mi esposa me apoyó, pero se notaba que también se preguntaba si había tomado la decisión correcta. No me arrepiento de no haberlo perdonado, pero sentí que no podía quedarme con la carga de la culpa que mi familia quería que llevara. A pesar de todo, mi hermana mayor fue la única que entendió mi decisión, y eso, por alguna razón, me dio algo de paz. Al menos ella sabía lo que había vivido y no me presionó como los demás. La noticia de la muerte de mi padre no me afectó como esperaba. Mi madre me llamó a las 3 de la mañana, pero no hubo dolor ni tristeza en mi voz al responder. Me dijo que había fallecido, y lo único que pude decir fue, está bien. A esa hora ya había tomado mi decisión de no asistir al funeral, no porque me pareciera mal o porque no tuviera el derecho de despedirme, sino porque ya no sentía que le debiera nada. Lo que pasó entre nosotros nunca podría arreglarse con un simple acto de presencia en su funeral. La familia, por supuesto, esperaba que estuviera allí, como si mi ausencia fuera una falta de respeto a su memoria. Pero a esa altura me di cuenta de que su memoria no significaba nada para mí. Lo que mi familia no entendía es que no se trata de los rituales, no se trata de lo que esperan los demás, sino de lo que uno es capaz de perdonar. Y yo no podía perdonarlo. En un mensaje corto les informé que no asistiría al funeral. Eso fue todo, pero lo que vino después fue la tormenta. Cuando mi madre y mis hermanas se dieron cuenta de mi decisión, comenzaron a atacarme con palabras dolorosas. Me llamaron egoísta, me acusaron de deshonrar a mi padre, de no entender lo que significaba para ellos. Me dijeron que si no iba, sería como si les fallara a ellos también. Pero no lo entendían. Nadie lo hacía. Mi hermana menor fue la primera en atacarme. ¿Cómo puedes ir a verlo pero no presentarte al funeral?, me preguntó con rabia en su voz. Y las demás no tardaron en seguir el mismo camino. Lo que no comprendían era que mi relación con mi padre no se trataba de lo que ellos pensaban, ni de lo que él hubiera querido. Se trataba de lo que yo necesitaba para sanar. Y para sanar, necesitaba alejarme de todo eso, no sumergirme más en la mentira de que todo estaba bien entre nosotros. Mi hermana mayor fue la única que se quedó de mi lado. Ella sabía lo que había pasado, sabía lo que me había hecho. Fue la única que no me presionó, y más importante aún, la única que me entendió sin juzgarme. El tiempo pasó, y aunque las cosas se calmaron por un momento, el conflicto con mi familia no se detuvo. Después del funeral comenzaron a hablar de mí en cada reunión familiar, criticándome a mis espaldas. Mis hermanas menores no entendían que yo no era el que debía cargar con la culpa por lo que mi padre había hecho. Me llamaban insensible, desagradecido, como si mi falta de asistencia al funeral fuera el mayor pecado que hubiera cometido. No podía creer que toda mi vida había sido marcada por el abuso y el desprecio de ese hombre, y ahora se me pedía que hiciera las paces con su muerte como si todo fuera perfecto, como si todo lo que había hecho nos importara. Al final, el peso de todo eso me hizo tomar una decisión más radical. Me alejé por completo. Bloqueé a mi madre y a mis hermanas menores de mi vida. Ya no quería escuchar sus críticas ni sus intentos de hacerme sentir culpable. Ya había tomado mi decisión, y no me arrepentía. Una semana después, descubrí que mi padre me había dejado algo. No fue dinero ni bienes materiales, sino una carta, escrita por él en sus últimos años. Cuando mi hermana mayor me entregó la carta, algo dentro de mí se rompió. En el papel, mi padre explicaba por qué me había tratado como lo hizo. Decía que nunca quiso tener hijos, que mi existencia le era insoportable. No podía creer lo que leía. Él me había odiado desde el principio, y lo peor de todo es que nunca me lo dijo en vida. La carta confirmaba todo lo que había sospechado durante años, que mi sufrimiento había sido algo que él eligió. No fue un accidente ni un malentendido. Lo había hecho de forma consciente. Sentí una furia indescriptible, pero al mismo tiempo, una sensación extraña de alivio. Ya no tenía que cargar con la duda de por qué él me trataba así. La verdad estaba ahí, escrita en esas páginas. Fue como si todo el peso de esa relación se cayera de repente. Ya no tenía que buscar una respuesta. Ya la tenía. Decidí que no podía seguir guardando ese secreto para mí. La carta de mi padre era la prueba final de todo lo que había vivido. Y sentí que debía compartirla, no solo para cerrar mi propio capítulo, sino para que el mundo supiera la verdad sobre el hombre que él era. Publicar la carta en redes sociales fue una de las decisiones más difíciles que tomé. Sabía que, al hacerlo, perdería definitivamente el apoyo de mi familia, pero ya no me importaba.
Si ellos no podían entender lo que había sufrido, entonces no merecían estar en mi vida. Cuando publiqué la carta, una mezcla de sentimientos me invadió. Al principio pensé que la gente pensaría que estaba buscando lástima, pero cuando empecé a leer los comentarios de apoyo, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que no estaba solo. Muchos otros habían vivido situaciones similares, y compartir mi historia ayudó a otros a encontrar su voz. Fue como si de repente todo lo que había estado reprimido saliera a la superficie, como una liberación. El peso que había estado cargando por tantos años se aligeró, y pude mirar al futuro sin esa sombra oscura del pasado. Las reacciones de mi familia no tardaron en llegar. Mi madre y mis hermanas menores empezaron a llamarme, furiosas, acusándome de deshonrar la memoria de mi padre. Me decían que no entendía lo que hacía, que los había dejado atrás, que nunca encontraría paz si no perdonaba. No entendían que la paz no la encontraría perdonando a alguien que nunca me pidió perdón. Me sentía agotado por sus constantes ataques, pero me mantenía firme. Ya había hecho lo que tenía que hacer, y no iba a dejar que su ira o su tristeza me arrastraran de nuevo a la mentira. Mi hermana mayor, una vez más, fue la única que me apoyó. Ella sabía lo que realmente había pasado. Me dijo que había hecho lo correcto, que ya no debía cargar con esa carga y que no tenía que seguir explicando nada a nadie. Fue un respiro, una validación en medio de todo el caos. Pero las consecuencias de mi decisión aún estaban por llegar. La familia seguía dividida y yo me sentía más solo que nunca, pero al menos tenía mi paz interior. Al final, todo lo que había hecho parecía haber desencadenado una guerra familiar. Algunos parientes lejanos comenzaron a cuestionarme, a llamarme para preguntar por qué no había asistido al funeral, por qué no podía dejar ir el pasado. No entendían, nadie lo hacía. Mi madre, mis hermanas menores, incluso tías y primos que no conocía bien, me llamaban para decirme lo mal hijo que era. A lo largo de toda mi vida me habían enseñado a respetar a la familia, a no cuestionar la autoridad de los mayores, a ceder ante sus demandas, pero en este punto me di cuenta de que no podía seguir viviendo para complacer a los demás. No podía seguir siendo la persona que siempre intentaba encajar en una familia que no entendía lo que me había pasado. Mi madre, después de su última llamada, me dijo que algún día me arrepentiría de no haber ido al funeral. Que perder a un padre era algo que nunca se olvida. Sin embargo, lo que ella no entendía es que mi arrepentimiento ya había llegado mucho antes, en forma de años de sufrimiento a manos de esa figura que nunca me dio lo que necesitaba: amor incondicional. Decidí cortar definitivamente todos los lazos con la familia. Mi hermana mayor, que había sido mi apoyo, también se distanció de la familia al darse cuenta de la falsedad que rodeaba todo. La conversación con ella fue difícil. Me confesó que, aunque me entendía, había algo dentro de ella que todavía deseaba que las cosas fueran diferentes. Quería que la familia se uniera, que no hubiera tanto resentimiento. Pero yo le dije que ya era demasiado tarde para intentar forzar algo que nunca existió. Mi padre había muerto, y con él, cualquier esperanza de reconciliación había muerto también. Sentí que estaba tomando la decisión correcta. No iba a vivir bajo la presión de ser quien ellos querían que fuera. Ya no iba a vivir para agradar a una familia que no entendía mi dolor. En cambio, comencé a enfocarme en lo que realmente importaba: mi esposa, mi hijo y mi propio bienestar. Por primera vez en muchos años comencé a sentirme libre, a dejar de lado el resentimiento que me había acompañado por tanto tiempo. El tiempo pasó, y aunque mi familia intentó comunicarse conmigo varias veces, mi decisión se mantenía firme. Cada intento de ellos de contactarme me recordaba por qué había tomado esa decisión. Algunos me enviaban mensajes tratando de hacerme sentir culpable, de hacerme pensar que estaba destruyendo lo que quedaba de la familia, pero ya no me importaba. La verdad había sido dicha, y yo ya no era la persona que me dejaba manipular por las expectativas de los demás. Al principio, las cosas fueron difíciles. Había días en los que me despertaba sintiendo la presión de esa soledad, de no tener a mis seres queridos cerca. Pero poco a poco, comencé a darme cuenta de que no estaba solo. Mi esposa me apoyó incondicionalmente y me hizo darme cuenta de lo importante que era tener a las personas que realmente me querían cerca. No necesitaba la aprobación de los demás. No necesitaba vivir con las sombras del pasado. Mi hijo, aunque pequeño, se convirtió en la motivación para seguir adelante. Quería ser un mejor padre que el que había tenido, y me di cuenta de que la única forma de lograrlo era dejar de cargar con todo el odio y el resentimiento que había acumulado durante años. Finalmente entendí que, aunque mi familia no lo entendiera, yo no les debía nada. Había roto el ciclo de abuso, de mentiras, de manipulación. Mi padre ya no podía hacerme daño, y tampoco mi madre o mis hermanas. Lo que más me sorprendió en todo este proceso fue la fortaleza que descubrí en mí mismo. Cuando se trata de superar el dolor, de sanar,
Lo único que importa es tomar control sobre tu propia vida. No se trata de perdonar a quien no lo merece. No se trata de seguir las normas sociales que te dicen cómo debes actuar. Se trata de ser fiel a ti mismo, de reconocer tu propio valor y saber que, a veces, alejarte de lo que te hace daño es el acto más valiente que puedes hacer. Hoy, años después, me encuentro en un lugar mucho más tranquilo, tanto mental como emocionalmente. Mi familia sigue siendo una parte importante de mi vida, pero ahora sé que lo más importante es mi bienestar, y que mi historia, aunque difícil, me ha hecho más fuerte. En mi vida no hay espacio para lo tóxico, y por fin pude ponerle un fin definitivo a esa parte de mi historia que me había mantenido prisionero durante tanto tiempo. Hoy en día a veces me encuentro pensando en todo lo que sucedió. Las conversaciones que nunca tuve con mi padre, las oportunidades perdidas para reconstruir una relación que nunca debió haberse roto. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta de que, al no ir a su funeral, al no darle el perdón que tanto quería, tomé el control de mi vida de nuevo. Me liberé de la carga de seguir siendo quien no quería ser, de seguir arrastrando un pasado lleno de sombras. Nadie puede quitarme esa paz que he encontrado finalmente. Lo que más me sorprendió de todo este proceso fue darme cuenta de que, a pesar de todo, no guardaba rencor. Solo necesitaba dejar ir, no por él, sino por mí. El perdón no era para él, era para mí. Era una forma de decir, ya no más. Ahora vivo mi vida, disfrutando de las cosas pequeñas, de las que realmente importan. Cada día que paso con mi familia, con mi esposa y mi hijo, siento que estoy creando un futuro diferente. Un futuro donde el ciclo de dolor y abuso se ha roto para siempre. Lo que aprendí en todo esto es que la superación no siempre tiene que ver con perdonar a los demás, sino con perdonarte a ti mismo por haber permitido que te hagan daño. A veces, la mejor manera de sanar es dejar ir, de dejar atrás lo que ya no tiene cabida en tu vida. Mis padres ya no están, y eso de alguna manera me da paz. He encontrado mi propio camino. Uno que no está marcado por las huellas de un pasado doloroso, sino por la libertad que he ganado al tomar decisiones difíciles. Y aunque no sé si algún día mi familia entenderá mi decisión, ya no me importa. Lo único que importa es que yo lo entendí, y eso me da la fuerza para seguir adelante, con la certeza de que, al final, somos nosotros los que decidimos cómo vivir, cómo sanar y cómo ser verdaderamente felices. Hoy, miro hacia el futuro con esperanza, sabiendo que lo que he dejado atrás no tiene poder sobre mí. Terminé. Si llegaste al final de esta hermosa historia, comenta qué te pareció para que sepa que viste el video completo. Y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo cuento.